Muy buenas tardes. El día de hoy, como grupo, nos tocó el tema de tercera generación y para esto vamos a entrevistar a Luis Manuel Reyes Deras, abogado y notario de la República. Como primera pregunta, tenemos, ¿qué son los derechos de tercera generación? Hola, hola, buenas noches. Sí, gracias. A ver, los derechos de tercera generación son el reconocimiento que hace los diferentes estados para efecto de proteger de alguna manera las formas o las condiciones en que los seres humanos pueden coexistir unos con otros, dentro de los cuales se protege el desarrollo, la paz, el agua, el medio ambiente, la libertad de género, entre otros. Entonces, son derechos que de alguna manera tienen que ser protegidos en una dimensión que permita que todos abonemos o que todos participemos en aras pues, de garantizar el mismo derecho para cada uno de los ciudadanos, de las personas del mundo realmente. Estamos hablando del derecho a vivir consecuentemente con la globalización, es decir, que no le demos más importancia a aquellos temas que no tienen incidencia en la vida del ser humano, como por ejemplo la economía, es decir, los medios de producción versus los derechos de las personas, de los seres humanos. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿qué tanto se respeta el derecho a la educación en El Salvador? A ver, el derecho a educación en El Salvador está reconocido en la Constitución, forma parte precisamente de las premisas que que la organización del Estado debe de tomar en consideración. Se fomentan políticas públicas para invertir en escuelas, en procedimientos, en textos y todos aquellos insumos que permitan alcanzar algún nivel de desarrollo desde las fases primarias hasta la formación profesional. Se busca que sea gratuita, no obstante que la educación superior pues está bastante limitada por cuestiones de recursos. Por tanto, diría que en El Salvador, si bien es cierto, tiene una inversión representativa, no suficiente, pues para darle cobertura al gran colectivo, es decir, la cantidad de bachilleres que salen de las escuelas públicas y que luego pasan a formar parte, pues, de la lista de espera que tiene la Universidad de El Salvador, que es, pues, prácticamente el alma mater en donde se forman los profesionales en todas las ciencias y artes. Y como siguiente pregunta, en El Salvador se aplica de la mejor manera posible la ayuda humanitaria. Lo que sucede es que en El Salvador, El Salvador cuando recibe cooperación extranjera, siempre se hace bajo protocolos específicos. Es decir, que viene la ayuda destinada para lugares o para obras o para condiciones muy puntuales. No le permite al Estado tener alguna determinación de dónde tiene sus prioridades. Por ejemplo, cuando existen situaciones como por ejemplo la pandemia de COVID-19, recibimos donaciones de vacunas y era el Estado el encargado de administrarlas, es decir, de hacerlas llegar a todos y cada uno de los ciudadanos. Un trabajo que se hizo de manera eficaz, de manera eficiente y que ha demostrado pues que ha sido una de las mejores formas de administrar ese conflicto de la salud con respecto a los ciudadanos. Ahora, cuando se hacen donaciones no reembolsables, estas vienen ya con un destino específico. Entonces, es decir, el Estado ya no puede decidir cómo ejecutarlas o en qué administrar esos dineros que vienen donados de otros países amigos. Por tanto, yo creería que dentro del contexto de las donaciones o de la recepción de estas eh, ayudas, pues efectivamente el Estado hace una muy buen uso, muy buena administración de las mismas, a excepción de muy puntuales casos pues del pasado que han generado eh, alguna situación de insatisfacción, pues por el mal manejo quizás de algunas de estas donaciones. Ok, ¿y en qué consiste el derecho al medio ambiente?
A ver, hoy en día más de 100 países del mundo reconocen en todas sus constituciones que es el ordenamiento jurídico primario que sirve pues como punto de partida para el desarrollo de las legislaciones internas al medio ambiente. Es decir, consideran al medio ambiente una piedra angular en el desarrollo de las políticas públicas que permitan alcanzar los fines del Estado. Es decir, todos los estados dentro de lo que es la globalización tienen al centro o como principal objetivo el ser humano, la persona humana, porque hay personas jurídicas, esas están excluidas. Entonces estamos hablando que los ciudadanos son la prioridad del Estado, es decir, son el objetivo primordial por cual se ha construido un ordenamiento jurídico. El derecho humano se considera el medio ambiente un derecho humano fundamental, puesto que a partir de esta conceptualización de lo que es medio ambiente, podemos garantizar la vida, la economía, el desarrollo de los pueblos, la autoestima de cada uno de los grupos étnicos que conforman las diferentes poblaciones alrededor del mundo, y es por esa razón que es tan relevante y debe ser tomado en consideración en la construcción de todos esos cuadros normativos que regulan la actividad humana. El medio ambiente pretende proteger la salud del ser humano a través de la calidad de aire, de la existencia de agua, de la garantía del alimento, el trabajo. Es decir, todo va interrelacionado porque sin salud no podemos trabajar. Sin trabajo no podemos producir y sin vida no podemos hacer nada. Entonces la vida se garantiza a través del aire, a través del agua. Es decir, todo está relacionado de tal forma que el medio ambiente forma eh, una especie de garantía para la subsistencia del ser humano. Ok, correcto. En base a la anterior pregunta y con lo que usted ha dicho, ¿usted cree que existe un respeto hacia el medio ambiente por parte de la población salvadoreña? A ver, lo que sucede es que la población salvadoreña, y no solo son los salvadoreños, es decir, en los pueblos menos afortunados como Centroamérica y Suramérica, no hemos contado con mecanismos de educación previa que nos permita potencializar o entender, mejor dicho, en qué consiste el medio ambiente y los beneficios que éste nos aporta. No tenemos aquellos cuadros normativos y aquellas leyes que nos permitan sancionar de manera drástica, relevante y ejemplarizante aquellas conductas que contaminen el medio ambiente. Por tanto, nosotros no vemos mal que una persona adulta tire basura en la calle porque no sabe lo que va a representar dentro del ciclo dentro del ciclo de descomposición de ese desecho. Se preguntarán después por qué hay inundaciones, que por qué la calidad del aire baja, que por qué no hay agua, que por qué tenemos cada día menos fauna, menos flora y menos capacidad hídrica a lo largo de todo lo que son los territorios que están destinados para los cultivos. Entonces, el salvadoreño no cuenta con ese marco educativo, con ese marco de referencia de obligatorio cumplimiento que permite en un momento determinado eh, garantizar la protección de los recursos que conforman precisamente el medio ambiente. Tenemos la costumbre de tener animales protegidos como mascotas, tenemos la costumbre de deforestar, de ensuciar, tenemos la costumbre de simple y llanamente no obedecer las reglas básicas de actuación cuando le dicen no corte por ejemplo, no corte las flores en un establecimiento comercial, eso se hace. Entonces, la educación ha estado ausente a lo largo de varias décadas que han permitido que los adultos mayores ahora sean los principales promotores de esa destrucción ambiental. Bueno, ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué tan eficaz es la ayuda internacional que recibe El Salvador? ¿Y cómo esta nos ayuda o afecta en un desarrollo económico? Y si se está usando de la manera correcta. A ver, todas las ayudas, todas las donaciones o todas las interacciones entre los pueblos que permitan alcanzar un nivel de desarrollo o permitan alcanzar la protección de determinados rubros son importantes.
La forma en que se administran depende de las autoridades que conforman el órgano ejecutivo. Es decir, el órgano ejecutivo es el que genera una política pública y que hace la ejecución o es el responsable, mejor dicho, de la ejecución de todas y cada una de esas políticas públicas en donde ingresan esas ayudas extranjeras. Ahora, la forma en que se administra tiene mucho que ver con los resultados que se obtengan. Si ustedes recuerdan, si se administra mal un donativo que viene para resolver algún problema de vivienda y el dinero no llega a las personas que venía destinado, entonces evidentemente hay una mala administración. Pero si por el caso esos recursos sí llegan a los destinatarios, es decir, a aquel grupo de población que estaba designada para recibirlos, entonces se obtienen los beneficios y se logran los objetivos que permiten alcanzar el propósito de esa donación de los pueblos amigos. Es por esa razón que es importante que la gestión del órgano ejecutivo sea competente, sea transparente y sea sobre todo proba, es decir, honrada en la administración de estos recursos, dándole cuenta a los países que ayudan, así como a la población a quienes vienen destinadas estas asignaciones de dinero. Ok, muchas gracias. Hemos concluido con esta entrevista y muchas gracias por su tiempo. Gracias a